Qué hermoso es, hermanos, reconocer la soberanía, la grandeza y el poder de Dios. Amén. Qué hermoso es escucharles alabar a Dios con las manos levantadas y los corazones abiertos y decir: poderoso Dios. Qué hermoso es ver en la vida de la iglesia ese poder de Dios manifestado, en la vida de nuestros pequeños, en la vida de las familias de la iglesia. Hoy por hoy creo que hay familias que están tan inmersas en su dinámica familiar y en las crisis o en su entorno que perdemos de vista que el poder de Dios siempre está vigente y en favor de su pueblo. Gracias a Dios por ese poder. Y miren, hay gozo en la iglesia, porque, repito, siempre hay oportunidades para que podamos ver el poder de Dios, y como iglesia nos gozamos porque el poder de Dios se manifestó en la vida de Pedro y en la vida de Yadira, porque Yadira está esperando bebé. Y entonces todo el mundo dice amén. Y le dice a Pedro: sí se pudo, sí se pudo. Y damos gracias a Dios. Es que miren, yo quiero que entiendan algo. La palabra de Dios nos llama como iglesia a compartir el evangelio y a evangelizar. Si no evangelizamos, Dios va a mandar un espíritu de embarazo a la iglesia, pero la iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que multiplicarse. Y nos gozamos con lo que Dios hace en este tiempo en la vida de la iglesia. Anda un espíritu de embarazo rondando también a Alexis y a Sofía, que se resisten, pero Dios va a manifestar su poder. Amén. El domingo pasado yo platicaba con Pedro y Pedro también me hacía. Pero bueno, Dios ha estado hablando de la vida de la iglesia. Estamos próximos a terminar un año más y a iniciar otro año. Yo quiero pedirles con todo mi amor pastoral que el próximo domingo no falten a la iglesia. Dios tiene algo muy interesante que compartir. No estoy diciendo que hoy no vaya a compartir algo interesante de Dios a través de un servidor, pero el próximo domingo, ¿cómo? ¿Va a haber mole? Válgame Dios, de veras. Señor, ten misericordia de nosotros. Dios quiere prepararnos para el 2018. Hemos hecho cosas buenas durante estos 35 años de vida de iglesia, pero Dios quiere que hagamos cosas sobrenaturales. El domingo pasado Dios nos hablaba de que como iglesia nos ha llamado a derribar muros, a tumbar puertas, a romper cadenas que impiden que la iglesia viva a la altura de su llamamiento y en el poder que Dios nos ha dado cuando el Espíritu Santo viene a sellar nuestra vida. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y mi vida debe estar caracterizada y evidenciada en ese poder de lo sobrenatural. Veíamos el domingo pasado que a la luz de Jeremías en el capítulo 1, versículo 10, que Dios nos ha puesto para derribar, arrancar y destruir todo aquello que se opone al expandimiento de la obra, al crecimiento de la iglesia integralmente, porque nos ha puesto para plantar y para edificar. Veíamos que nosotros estamos en los negocios de Dios y debemos aprender a ser receptivos a la voz de Dios. Dios mira las cosas de una manera diferente a como nosotros las vemos, pero la parte que le toca a la iglesia, la parte que te toca a ti y a mí es obedecer. La de Dios es hacer milagros, es suplir tu necesidad, es hacer lo imposible. Pero tu parte y mi parte es obedecer. Dios quiere que vivamos en esa paz que permanece. Y veíamos el domingo pasado que para poder experimentar esa paz necesitamos regocijarnos siempre. Necesitamos ser gentiles con los que nos rodean y necesitamos vivir una vida de oración acompañada de gratitud a Dios. Hablábamos del precio del deber. Hablábamos de cómo reaccionamos nosotros ante las pruebas, ante las crisis, y nos quedamos pendientes con un punto que vamos a compartir el día de hoy y nos va a dar luz
la segunda parte de este sermón, en donde el anhelo de Dios es que crezcamos en la gracia. Y este tercer punto habla del premio del dolor. Hablamos del costo del servicio, de cómo enfrentamos como iglesia las pruebas, las crisis, pero hay un premio del dolor. Hablábamos acerca de Pablo y Silas cuando ellos fueron aprehendidos. No habían cometido ningún delito, sin embargo fueron azotados, fueron recluidos en la última celda donde no había luz y estaban atados, encadenados a un cepo. Y pensar quizás en un premio en medio del dolor es algo incongruente para muchos de nosotros, para el mundo hoy. Es algo absurdo, es algo inconcebible. Sin embargo, debemos saber que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Dios no pasa por alto aún la prueba más pequeña de amor, de gratitud y de servicio que podamos dar a Dios a través del amor al prójimo. Pero yo sé que muchos de nosotros nos hemos preguntado a veces, ¿por qué hay personas que sufren más que otras? ¿Por qué es como si algunas personas se descargara la mano y viene una y la pasa y viene otra y dicen por ahí que el caballo más franco se le pega la mosca, ¿no? ¿Por qué hay personas que sufren más que otras? ¿Por qué hay personas que sufren mucho dolor y otros no? Y esa pregunta da lugar a que muchas personas ocupen su mente en esa dirección. Y tristemente, si le añadimos a que hemos sido instruidos por malas enseñanzas, en donde pensamos que el que es creyente no debe sufrir, que la paz de Dios nos exime de la crisis, o que el gozo de Dios hace a un lado el dolor, entonces entramos en un choque, en una confusión, en una lucha interna. Algunas personas incluso llegan a pensar que Dios no existe, o que Dios no nos quiere, o que Dios se ha olvidado de nosotros. Déjame decirte algo. José el soñador, estuvo preso por 13 años. Sus hermanos querían matarlo. Fue vendido. Fue esclavizado en Egipto. Fue encarcelado. Fue vituperado. Y hay una pregunta para ti que quiero hacerte en esta mañana. ¿Se habría olvidado Dios de él? A pesar de todas las circunstancias que José vivió, él mismo le dijo a sus hermanos que Dios había sido el que lo había llevado a Egipto. Y todo ese dolor que vivió José, vemos en el relato de la vida de José, que después de que hubo sido probado José, llevado por la presencia de Dios, el mismo José dijo: todo esto que viví sirvió para salvar a mi pueblo del hambre, salvar a mi familia del hambre. Incluso dijo a sus hermanos: ustedes trataron de hacerme mal, pero Dios lo transformó para bien. Dios no se olvida de nosotros en ningún momento. Aun cuando tengamos que pasar por momentos de angustia y dolor, Dios está consciente de cada paso que damos, pero deja que ocurran esas circunstancias, porque algo mejor va a venir. Cuando tú estés pasando por crisis, estés pasando por dolor, estés pasando por pruebas, Dios está ahí y quiere que dependas de Él, que fortalezcas tu fe, porque Él quiere darte algo mejor que lo que estás viviendo. La Biblia nos dice que la mujer que está encinta sufre en gran manera los dolores de parto, pero una vez que da a luz se olvida del sufrimiento. Nosotros como familia, ahora que Nati estuvo esperando a Leo, vimos cómo ella sufría dolores de parto, cómo tuvo complicaciones en su embarazo, y ella decía: híjole, es que me duele aquí, me duele allá. Yo le decía: sí, pero ese sufrimiento no lo pensaste en el momento de encargar a Leo. Hay mujeres que dicen: es que ya no vuelvo a tener otro, pero luego se les olvida
Porque el dolor del parto no se compara con la bendición de tener a un hijo en las manos. Dios permite el sufrimiento y el dolor porque algo mejor quiere depositar en nuestras manos. Juan 16:21 dice: ya no se acuerdan de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Déjame decirte algo esta mañana. Cuando Dios permite el dolor en nosotros, es porque algo grande está gestando Dios en favor de sus hijos. Porque algo grande está a punto de venir. Isaías dice: algo nuevo va a acontecer. Pronto saldrá a la luz. Pero Dios quiere preparar a su iglesia para que la iglesia esté lista para recibir aquello que Dios va a depositar en sus manos. Y cuando tú y yo entendemos eso, hay un gran alivio en nosotros, hay paz, sabiendo que de alguna manera Dios está a cargo y va a encargarse de nuestro dolor y va a encargarse de darnos su paz, su gozo, la bendición y la victoria. En el caso de Pablo y Silas, el premio fue la conversión del carcelero de Filipos y toda su familia. En el caso de José, fue la salvación de su familia de la hambruna que había en aquel tiempo. En cada uno de nosotros hay un premio guardado en tiempo de dolor. Y la idea es que tú y yo podamos esperarlo, saber esperarlo, dando testimonio de nuestra confianza en el Señor en todo momento. La palabra de Dios dice: cuando hay pruebas, cuando hay circunstancias difíciles, tienes que bendecir, tienes que dar gracias. Hay un canto que nos gusta mucho, dice: si hay dolor, alaba; si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. La alabanza a Dios nos lleva a volcarnos en actitud de gracias. Déjame recordar el versículo en el cual estuvimos compartiendo el domingo pasado. Y se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 23 y 24. Dice la palabra: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido ese mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. En ese momento, Pablo y Silas estaban en una celda encadenados, aprisionados. En lo físico eran prisioneros, pero en lo espiritual estaban libres. Sin embargo, el carcelero de Filipos estaba libre físicamente, pero en lo espiritual estaba preso. ¿Cómo se encuentra tu vida y mi vida el día de hoy? Porque podemos tener libertad para hacer o decidir o ir y venir, pero ¿cómo está en lo espiritual? ¿Cómo está en lo emocional nuestra vida? Las alabanzas que Pablo y Silas entonaban a Dios en la cárcel los hacían sentir plenos. Los llevaban no a ver sus cadenas ni sus prisiones, sino a vivir que a pesar de la circunstancia que estaban viviendo, Dios estaba por encima y Dios los libertó. Entonces fíjate, el alabar a Dios a Pablo y a Silas les trajo libertad física, pero al carcelero le trajo libertad espiritual, porque pudo volcarse y rendirse a Jesús. Entonces déjame decirte que la alabanza a Dios derriba muros, derriba puertas y rompe cadenas. Todas las cadenas o todas las ataduras o las circunstancias con las que tú y yo estamos luchando se rompen con la alabanza a Dios. Pero alabar a Dios es más que cantar. Tú alabas a Dios cuando hablas, alabas a Dios cuando sirves, alabas a Dios cuando sacas la basura, alabas a Dios cuando le hablas a la gente que está a tu cargo, alabas a Dios cuando le hablas a tus hijos. Porque la alabanza a Dios es un estilo de vida. Es alabar a Dios, darle gracias por lo que Él es y por lo que Él hace en favor de su pueblo. Hay veces que tú y yo clamamos a Dios, que tú y yo estamos en crisis y esperamos que Dios haga algo y no hemos visto resultados. Tienes que alabar a Dios. Tienes que agradecerle a Dios. Tenemos que desenfocarnos de nuestra limitación, de nuestra circunstancia. Tenemos que enfocarnos en adorar a Dios.
La Biblia dice claramente que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y también nos dice que donde está el Espíritu de Dios, no hay cadenas, no hay ataduras, no hay limitaciones. Hoy el pueblo de Dios necesita adorar a Dios, necesita alabar a Dios. Y la misma Biblia nos dice que debemos dar gracias a Dios en todo. Déjame decirte que la palabra de Dios va más allá de nuestra limitación. Y nos dice que la voluntad de Dios, aun cuando no la puedas entender, aun cuando las circunstancias de tu vida te traten de aprisionar, tienes que dar gracias a Dios y alabar a Dios. Si tú y yo realmente queremos hacer la voluntad de Dios, entonces nuestros labios tienen que ser expresiones de alabanza y gratitud continuamente. Pero cuando tú y yo nos quejamos, cuando tú y yo juzgamos, cuando tú y yo criticamos, cuando tú y yo menospreciamos, entonces no estamos expresando alabanza a Dios, ni gratitud a Dios. Hay puertas por las que hemos estado orando mucho para que se abran. Cadenas por las que hemos estado orando mucho para que se rompan. Muchos de nosotros hemos orado por la iglesia para que haya un despertar, para que haya un avivamiento. Tú posiblemente estés orando para que Dios haga algo en tu familia, o en tu matrimonio, o en tu salud. Y tal pareciera que la respuesta está tardando, o que Dios no escucha. ¿Por qué no pruebas con la adoración? Porque déjame decirte que la adoración verdadera y genuina, la alabanza verdadera y genuina nos llevan a un cambio radical del actuar. Y eso trae una consecuencia. Si tú pides a Dios, si tú clamas a Dios por tu matrimonio, por tu trabajo, por la salud, por la iglesia, pero tu vida no cambia, ni tu vida es una vida de alabanza a Dios, ni una vida de gloria a Dios, ni una vida de gratitud a Dios, ni de adoración, las cosas no van a cambiar. Tú y yo fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Déjame decirte que la fe mueve la mano de Dios. La fe es la llave que mueve el brazo de Dios. La fe es la que nos lleva a adorar y alabar. Por eso cuando nos disponemos a adorar a Dios en todo momento, los muros caen. ¿Cómo se cayó el muro de Jericó? Josué siguió las instrucciones de Dios y dieron vueltas alrededor del muro. Para muchos parecían locos, pero ellos siguieron las instrucciones de Dios y tocaron la trompeta. ¿Sabes que la trompeta en la Biblia significa proclamación? Al proclamar tú y yo la palabra, estamos diciendo que la palabra es verdad y que el Dios de la palabra tiene poder, y los muros caen y las cadenas se rompen y las puertas se abren. Eso no solo ocurre en nuestra vida, sino que ocurre con las vidas de nuestro entorno. La alabanza provoca que Dios haga temblar la tierra. Fíjate, las alabanzas que estaban entonando Pablo y Silas provocaron que la cárcel, el piso de la cárcel temblara y que las puertas de la cárcel se abrieran. Ahora déjame decirte algo: el verdadero propósito de la adoración y la alabanza no es solamente que el piso físico tiemble o las puertas físicas se abran, sino que nuestra vida espiritual y emocional sea libre, que podamos disfrutar esa libertad. Quiera Dios, hermano y amigo que estás aquí, y podamos ver que todo lo que ocurre alrededor de nosotros tiene un propósito divino y que Dios está con nosotros. Es por eso que Romanos 8:28 dice que todas las cosas obran para bien. En el dolor, sí. En la enfermedad, sí. En la crisis, sí. Todo obra para bien. No dice algunas cosas obrarán para bien, dice todas las cosas. Pero tú y yo tenemos que caminar en esa convicción y ver realmente cómo nuestra vida es transformada, llena de gozo, de paz y de amor. Pero debemos despojarnos del temor. Déjame decirte que Pablo y Silas, aun cuando estaban en la cárcel,
aun cuando estaban encadenados, aun cuando habían sido azotados mucho, como dice la palabra de Dios, alababan a Dios. Y déjame decirte algo, ahí en la cárcel no eran los únicos presos, había otros presos. ¿Qué crees que pensarían los otros presos al oír que Pablo y Silas, después de haber azotado, desde ser encarcelados y encadenados, estaban cantando? ¿Qué crees que dijeron? ¿Tan locos? ¿De cuál fumaron? ¿Los hubieran criticado? Sí. ¿Sabes que cuando tú alabas a Dios y cuando actúas de una manera diferente, el mundo te critica? El mundo te persigue, pero no por eso se callaron Pablo y Silas. Pablo y Silas sabían en quién habían creído y se volcaron en una vida de alabanza, en una vida de adoración. Por eso el pueblo de Dios no debe callar jamás ni dar tregua hasta que sea restaurado el muro de Jerusalén, como dice la profecía de Isaías. Es por eso que las alabanzas o la alabanza a Dios no debe ser producto de nuestras emociones. Te voy a decir por qué. Porque si la vida cristiana es producto de mis emociones, entonces cuando no quiera ir, no voy. Y cuando no quiera cantar, no canto. Y cuando no sienta el dar, no doy. La vida cristiana está por encima de nuestras emociones. El día viernes tuvimos la bendición de tener la última velada del año. Y Porfirio hablaba acerca de los estorbos que impiden que la iglesia pueda ser iglesia. Y a través del libro de Joel podemos ver las 8 instrucciones que Dios da para una restauración, para un avivamiento. Y van desde el gemir, del clamar, hasta convocar a una asamblea. Pero el convocar a una asamblea no es una reunión administrativa, hermano. Es una reunión de oración. Es una reunión de adoración, es una reunión de alabanza. Y yo compartía que el problema de las iglesias hoy es que crecemos disparejos. Somos un cuerpo, ¿no? Sin embargo, cuando queremos, llegamos a Palal, y cuando no queremos, no. Cuando queremos, estamos los miércoles, y cuando no queremos, no. Cuando queremos, venimos los domingos, y cuando no queremos, no. Cuando queremos, venimos a las actividades, y cuando no queremos, no. El problema es que siempre se da palabra, el problema es que siempre Dios se manifiesta y siempre Dios da instrucción, pero hay veces que no vienes y no la recibes. Entonces crecemos de una manera dispareja. Por eso no podemos ser del mismo sentir, aunque el anhelo de Dios sea que seamos del mismo sentir. Por eso hay tanta confusión, tanta disensión hoy en el cuerpo de Cristo. Como cristianos somos muy buenos romanos, porque pensamos, y lo digo con todo amor, que solamente con venir el domingo ya lo hicimos. Pero Dios da palabra toda la semana, y Dios quiere que le sirvas en donde estés toda la semana, y Dios quiere pasar contigo tiempo toda la semana. Por eso debemos alabar a Dios aunque no tengas ganas, y debes venir aunque no tengas ganas, o aunque tu pila de lavado sea muy grande, o aunque no tengas que darle a comer a tu familia. Ven, y Dios te va a pagar la cuenta en un restaurante. Por eso la vida cristiana y la alabanza y la adoración no debe ser producto de nuestras emociones. Cuando obedecemos a Dios y le dejamos ver a Dios cuán agradecidos estamos por lo que Él ha hecho en nuestra vida, entonces esas ataduras se caen, esos muros se caen, y entramos en una atmósfera de gozo y regocijo sin importar cuál sea nuestra situación. El domingo pasado por la tarde tuvimos la oportunidad de ver una película que no es la primera vez que se pasa en la iglesia. Sin embargo, este es un tiempo de desafío y de decisión para la iglesia. Y esta película, traducida al español, el título se llama El equipo no se rinde, o Un nuevo comienzo. Y obviamente habla de una historia real que gira alrededor de un equipo de fútbol americano que tuvo una racha de 150 y tantos
partidos sin perder y de repente pierden la racha. Pero perdieron la racha porque la gente nueva o los jóvenes del equipo querían ser parte del equipo por sus logros, pero no estaban dispuestos a esforzarse para mantener la racha. En el transcurso del domingo por la tarde yo le pasé hojitas a la gente que vino y todos anotaron, y doy gracias a Dios porque hasta los niños que estuvieron aquí anotaron lo que les llamó la atención o les impactó de la película, y yo me llevé las hojitas y Rose me hizo el favor de compilar todo lo que ellos pusieron, todo lo que pusimos como iglesia. Y obviamente la mayoría de los comentarios, si vemos a la iglesia como un equipo, se centraron en que lo más importante del equipo son las personas, que debemos tener compañerismo y amor dentro del equipo, que la unidad hace la diferencia, que debemos cuidarnos los unos a los otros, que debe haber lealtad, responsabilidad, carácter, fe, compromiso, entrega, afirmación, humildad, esfuerzo y gratitud, que más que un equipo somos una familia. Y obviamente no lo voy a leer porque son bastante extensos los comentarios, pero quiero centrarme en uno que tiene que ver con la vida. Y el entrenador le decía al equipo: miren, yo no quiero un juego perfecto, pero sí quiero un esfuerzo perfecto. Y Dios quiere eso de ti. Dios no quiere una vida perfecta, ni quiere que seamos la iglesia perfecta, pero quiere un esfuerzo perfecto. Un esfuerzo perfecto me lleva a mí a salir fuera de mi zona de comodidad o de mis anhelos. Dios no está peleado con mis anhelos, pero Él quiere que le dé yo la primacía. Por eso hay una pregunta que taladra mi corazón. Y fue una recomendación que Pablo le dijo a Timoteo. Después de considerar el precio del servicio, el cómo reaccionamos ante las crisis y el premio del dolor, hay una pregunta que Dios nos hace a ti y a mí. ¿Estamos creciendo en la gracia? Esta pregunta, hermano, está en mi mente en este tiempo. Y creo que es una pregunta que todo creyente honesto, todo creyente sincero debe hacerse continuamente. ¿Estoy creciendo en la gracia de Dios? La gracia es un don inmerecido. La gracia es el poder del Espíritu Santo que nos hace parecernos más a Jesús. Crecer en la gracia significa aumentar en la semejanza de Cristo a través del poder inmerecido del Espíritu de Dios. Permíteme volver a mi pregunta. ¿Estamos confiando en el Espíritu Santo para hacernos más como Jesús en nuestro hogar, en el trabajo, en nuestras relaciones, en la iglesia, en las áreas que Dios nos da para servir? Porque los cristianos maduros son gente que ha edificado un fundamento espiritual a través del estudio constante de la Biblia, a través de una vida consistente de oración y a través del vivir la enseñanza santa. Pero tengo que hacer una pausa y ver si después de todo el estudio, toda la oración, todo el aprendizaje, somos más como Jesús o seguimos siendo nosotros. Somos más compasivos, más mansos, más perdonadores de lo que fuimos hace un mes, hace un año. ¿Estamos creciendo en la gracia o estamos estancados y simplemente nos conformamos con una posición de crecimiento cero? Nuestros hijos pequeños no se estancan en su estatura, crecen. Las personas en su diario vivir, cuando se desarrollan, crecen. Alguien que valora el precio del servicio, alguien que reacciona como debe ante las circunstancias y que se gana el premio del dolor, es una persona que está creciendo en la gracia. Una manera para saber si estamos creciendo en la gracia es ver cómo soy yo en mi entorno. Déjame preguntarte algo. ¿Dios ha sido misericordioso contigo? ¿Dios te ama? ¿Ha suplido tu necesidad? Déjame decirte entonces algo. ¿Eres misericordioso con los demás? ¿Amas con los demás? ¿Sirves a los demás? ¿Pasas por alto las ofensas de los demás? Porque déjame decirte que si no estás seguro, entonces tienes que hacerte otra pregunta.
¿Cómo respondes ante las heridas que otros te hacen? ¿Eres amable y gentil? ¿O te enojas y te amargas? ¿Eres paciente y comprensivo o irritable y cuestionador? Si diéramos una mirada honesta a nuestra vida desde el año pasado, desde hace 3 meses, piensa en todas las pruebas que hemos atravesado. La iglesia ha atravesado muchas pruebas en este año. Al decir la iglesia me refiero a tu vida y a la mía, a tu familia y a mi familia. Hemos atravesado muchas pruebas en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra vida. Perdón por el gallo, pero hemos atravesado muchas pruebas. Podemos decir honestamente que hemos reaccionado ante todas esas crisis con fe, con gracia, con amor, con misericordia. Hemos aprendido a través de todos los problemas a ser más bondadosos, pacientes, gentiles, apacibles. ¿O tenemos que admitir que hemos reaccionado con momentos de ira, palabras duras, de autocompasión o reacciones que han causado tensión intensa y noches de insomnio? Esa es una pregunta para este tiempo. Todos deberíamos preguntarnos si hemos reaccionado a nuestros críticos con compasión, con amor, con perdón, o hemos reaccionado con cólera, con indignación o autojustificación. Y hoy decimos, es que tuve que probar que estaba en lo correcto. Tú no tienes que probar nada, porque Dios es el que saca todo a la luz. Pero en cuanto depende de ti, tienes que buscar la paz con todos. ¿Cuántas heridas hemos causado a otros mientras tratamos de demostrarles cuán heridos, malentendidos y tergiversados estábamos? A veces es para nosotros más importante mantener nuestra necesidad de demostrar que estoy en lo correcto que humillarnos, poner la otra mejilla. Muchos de nosotros reaccionamos hiriendo y siendo resentidos cuando debemos ser sanadores, pacificadores y reconciliadores. Por eso debemos crecer en la gracia. Y fue una exhortación que Pablo le hizo a Timoteo en el capítulo 2 de la segunda carta, versículos del 1 al 7. Y quiero que me acompañes los últimos 60 minutos de este sermón. Sé que el domingo pasado me emocioné. Hoy vengo más emocionado. Amén. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice la palabra: tú pues, ¿quién es tú? Timoteo, ¿no? Pablo le está hablando a su hijo espiritual. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El apóstol Pablo enfatiza que el trabajo y sufrimiento que implica el ministerio de la iglesia para que el evangelio sea transmitido fielmente a la siguiente generación es necesario. Por eso le dice a Timoteo que crezca en la gracia, que se esfuerce en la gracia. Yo no sé cuánto recordamos que uno de los objetivos para este año era influir en la siguiente generación. Y yo cada vez veo a la siguiente generación más perdida e indiferente al evangelio. Y puede ser porque tú y yo no nos estamos esforzando en la gracia.
Pablo le dice 4 cosas a Timoteo en estos versículos, y lo primero que le dice es: esfuérzate. Esforzarse, amigo y hermano que estás aquí, es fortalecerte, hacerte más fuerte del alma y del propósito. Pero Pablo dice, hablando de la armadura espiritual en la carta a los Efesios 6, del 10 al 20, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Timoteo por sí solo no iba a poder fortalecerse, no iba a poder ser más fuerte. El ministerio requiere esfuerzo, el servir en la iglesia requiere esfuerzo, el transmitir la palabra de Dios requiere esfuerzo, el amar, el perdonar requiere esfuerzo. No es algo que se dé por ósmosis, pero el esfuerzo es en la gracia de Jesucristo. No solamente le dice esfuérzate, sino que le dice encarga. Timoteo, tú tienes que esforzarte en la gracia. Pero luego le dice, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Pero el encargo, que tiene un contenido determinado, porque es el Evangelio, es la palabra de Dios. Dice la Escritura, tienes que encargarlo a hombres fieles, no perfectos, fieles. A hombres que no negocien su identidad y que sean fieles y aptos para enseñar con su vida, primeramente, el Evangelio. Si no, no va a pasar nada. Hombres dignos de confianza, hombres fiables, creyentes comprometidos, dice Pablo. A hombres capacitados para enseñar a otros, competentes, que tengan un buen carácter. Hoy por hoy a muchos nos gusta mandar, amén. Pero quien tienes puede decir que para poder mandar y que te hagan caso, primero tienes que aprender a obedecer, amén. Para poder dirigir, primero tienes que ser dirigido. Para poder formar, tienes que dejarte formar. Y luego le dice, sufre. No solamente le dice esfuérzate, no solamente le dice encarga, sino que le dice sufre. Allá en el versículo 3, tú pues sufre. A nadie le gusta sufrir. Yo puedo esforzarme y voy a batallar para encargar, porque me gusta tener el control, ¿no? Aparte, pues ¿a quién le encargo? ¿Dónde está el compromiso? Pero luego le dice, sufre. Cuando Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades, en el contexto escritural y la idea que Pablo estaba manejando es, tú tienes que estar dispuesto a sufrir sin claudicar. Tienes que estar dispuesto a sufrir sin dejar tu lugar, sin dejar tu posición. Hoy con muy poca agua nos ahogamos. Y hay 3 analogías que Pablo menciona. El primero le dice, tú tienes que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, dice, es decir, ninguno que está en el ejército, ninguno que es soldado, se enreda en los negocios de la vida. Es decir, tú tienes que ser un buen soldado que se abstiene de todo aquello que lo haga perder el objetivo de por qué estamos militando en las filas de Jesús. A fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado, es decir, de agradar a Jesús. Pero también hay, la segunda analogía es, y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Es decir, un atleta que se lleva la corona es aquel que sigue el reglamento. Aquellos que le hacen la prueba del doping o del antidoping y salen dopados, aunque hayan ganado, les quitan la medalla, ¿no? Hay instrucciones para las disciplinas deportivas.
Y nadie que no siga las instrucciones puede obtener un premio. Pero también hace una analogía en el versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Qué labrador hay que no trabaje la tierra, que no siembre la semilla, que no cuide la semilla, que disfrute el fruto? Ninguno. Y luego dice, considera. Es decir, reflexiona. Reflexiona en lo que te digo. Considera lo que te estoy diciendo, Timoteo, y el Señor te va a dar entendimiento en todo. Cuando yo reflexiono en la palabra de Dios, Dios me lleva a discernir y a poder comprender su voluntad y su proyecto de vida. Pero algo es real, amigo y hermano que estás aquí. El ministerio y la vida de la iglesia nos llevan a estar conscientes del precio de servir, de cómo debo de responder a las circunstancias difíciles de la vida y a entender el premio del dolor. Pero para ello yo tengo que esforzarme, ser fiel, estar dispuesto a ese precio, y todo en la gracia de Dios para la transmisión, para el crecimiento, para la expansión del Evangelio. Dios quiere que yo sea un vaso útil, un instrumento idóneo. Pero hay instrucciones para cumplir. Hay elementos para hacer el barbecho en nuestra vida, en nuestro corazón, para que la semilla de su palabra pueda ser sembrada. No es cualquier cosa lo que estamos haciendo como iglesia. Nuestro legado es compartir el Evangelio de Jesús. Y el mismo Jesús nos mostró ejemplo de piedad en medio del sufrimiento, siendo fiel y perseverante. Por eso aquel que sufre por causa del Evangelio tiene esperanza. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Una gracia puesta en acción, una gracia que nos lleva a ser discípulos que viven a la altura de ese llamamiento. Pablo anima a Timoteo a esforzarse, pero ¿qué es esforzarnos en la gracia? Él le da 4 instrucciones, ¿no? Y le dice, esfuérzate, encarga, sufre y considera. Déjame decirte que esforzarse en la gracia es luchar valerosamente, competir seriamente y trabajar arduamente por aprender verdades divinas guardadas en el corazón de Dios, y que deben transformar mi corazón y deben influir en mis pensamientos para que puedan ser transmitidas. ¿Por qué la iglesia ha perdido el poder, o ha perdido la capacidad, o ha perdido la competencia para salvar al perdido? Porque la verdad de Dios no la guarda en nuestro corazón, en nuestra mente, solo la decimos con nuestra boca. El Evangelio hay que vivirlo para que pueda transformar mi vida y entonces ser un instrumento útil para transformar la de los demás. Un buen siervo, un buen soldado de Jesús es aquel que pelea de todo corazón por la buena causa y está dispuesto a sufrir como soldado. Es aquel que compite como atleta con las normas establecidas de lealtad. Y es aquel que trabaja con energía como labrador, desde que el sol sale hasta que se pone, y cuida el sembradío. Hay algo muy interesante que menciona la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, permíteme ir a la primera carta, en el capítulo 1, el versículo 18 al 20. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo,
para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Déjame decirte algo. Pablo era muy enfático a Timoteo y le dice: tú pues milita, tú pues crece, tú pues sufre, porque otros habían fallado en lograr ese propósito. Himeneo, Fileto y Alejandro habían fallado en el ser discípulos de Jesús. Por eso Pablo hace tanto énfasis en el esfuérzate, sé fuerte. ¿Sabes que la palabra esfuérzate viene del griego endunamo, que es simplemente en poder? Dunamo viene de dunamis, en poder. Necesitamos el poder de Dios para esforzarnos. Sé fuerte. Eso es un imperativo actual que indica un crecimiento continuo. Si yo estoy creciendo continuamente, tengo la fuerza para resistir lo que pueda venir, para no apartarme de Jesús y poder transmitir el Evangelio. Por eso Timoteo necesitaba del Señor y el poder de su fuerza para fortalecerse. Es esa fuerza la que Timoteo necesitaba para desarrollar esas disciplinas que le iban a hacer competente, idóneo, fiel para compartir el Evangelio. Qué interesante cuando le dice Pablo: sufre penalidades, soporta las aflicciones, soporta el mal, pero sufre sin rendirte. Tú y yo somos soldados de Cristo. Y la instrucción de Pablo a Timoteo es la misma instrucción para ti y para mí. Mi compromiso es con la campaña de Cristo. Y dice la palabra: comparte con hombres fieles que te ayuden a compartir. Ese compromiso va más allá que cualquier otro compromiso. El militar en las filas de Jesús es más importante que cualquier otro compromiso, que cualquier otra función. El ser un soldado de Jesucristo implica que le pertenecemos a Jesucristo y estamos comprometidos con la causa de Cristo en la guerra cuya cruz siempre va por delante. Aun cuando sea perseguido, aun cuando pase necesidad, aun cuando tenga escasez, en el campo de batalla un soldado debe satisfacer a su comandante, debe obedecer. Déjame decirte que ese soldado no se manda por sí solo, tampoco evalúa las órdenes a ver cuál sigue y a ver cuál no sigue en virtud o en base a su percepción. Él simplemente hace lo que su comandante dice. Si hacemos lo que dice la palabra, nuestro éxito va a ser seguro. Si no hacemos lo que dice la palabra, si un soldado no sigue a su comandante, pone en peligro su vida y la vida de los demás. Y cuando tú no estás, pones en peligro la vida de los demás. Cuando tú no ocupas tu lugar, pones en peligro la vida espiritual y emocional de los demás. Por eso la iglesia de hoy es vulnerable ante las artimañas del enemigo. Pablo le decía a Timoteo que necesitaba tener una devoción de todo corazón. Es todo lo que Dios nos pide. Competir con disciplina, esforzarnos. Permíteme recordar esto, y lo vemos en las Olimpiadas y en cualquier otro torneo. A menos que un atleta compita legítimamente, a menos que los atletas cumplan con el cartabón o con las reglas específicas, no pueden obtener el premio. Vamos, no pueden ni competir. Si el hombre que ejecuta el compartir el Evangelio, el título de ser creyentes o el ser discípulos, no observa las normas de leer, orar, amar,
perdonar, servir, ser íntegro. No recibirá la corona de justicia del juez justo. A veces pensamos que como Dios es misericordioso, pasa por alto todas nuestras fechorías. Si las pasa por alto, si hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica un cambio de vida. Entonces yo no puedo pedirle a Dios que me perdone y seguir haciendo lo que me venga en gana. Por eso hay un costo del servicio, hay una respuesta a las circunstancias y por eso podemos llevarnos el premio del dolor. Y también pone la analogía en el campesino, en el agricultor, porque ese trabajo particularmente resulta en fatiga, en cansancio y en agotamiento. Posiblemente mucha gente sepa lo que es trabajar arduamente o sepa que es padecer por causa del trabajo. Podamos estar cansados después del arduo trabajo o el difícil cansancio, pero cuando sabes que has hecho lo que te correspondía, el cansancio te da paz y gozo, porque sabes que la cosecha va a ser abundante. Eso sí, contrasta con el perezoso. Amigo y hermano que estás aquí hoy, si realmente queremos ser creyentes maduros, si estamos aquí simplemente por algo más que la religiosidad de venir todos los domingos, si queremos ver vidas transformadas, si queremos que la gente venga a Cristo a través de mi vida, si queremos ver discípulos de Cristo, gente siendo salvada, entonces tenemos que trabajar. Hay un libro que dice: mi anhelo es trabajar por el Señor. ¿No? Juan Pacó tenía otra versión, pero luego se las digo. Pero ¿cómo anda nuestro deseo de trabajar por el Señor? Nuestro anhelo de sufrir por el Señor, de estar dispuestos hasta el cansancio por el Señor. Pablo le dice a Timoteo que captara lo que él estaba diciendo, que le prestara atención, que atendiera. El atender implica acción, que lo comprendiera para que pudiera comprometerse, para obedecerlo, para hacerlo. Si tú y yo nos apropiamos de estas verdades, podemos entender lo que viene en el corazón de Pablo. Y el deseo de Pablo era que Dios le diera discernimiento, inteligencia y conocimiento en todo, de una manera radical a Timoteo, y que Timoteo pudiera hacer la diferencia en su época. Y mi deseo es que Dios nos dé la sabiduría, la capacidad, la inteligencia para entender y practicar lo que Pablo le dijo a Timoteo. Quiero terminar con estas preguntas para llevar de reflexión. Pero nuestra vida demuestra que nos estamos esforzando en la gracia. Somos personas fieles y confiables en aquellos que se puede encargar en enseñar a otros. ¿Cómo estamos dispuestos a sufrir penalidades en la lucha espiritual? Muchas de las divisiones en las iglesias son porque no estamos dispuestos a sufrir penalidades. Siempre queremos salirnos con la nuestra. Somos atletas espirituales que luchamos legítimamente. Estamos labrando, trabajando, rotulando la tierra de nuestro corazón para comer del fruto, o estamos comiendo de lo que otro siembra. Es importante que en la antesala, en el ocaso de este año, tú y yo podamos reflexionar en esto. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante obedecer y entender lo que Dios pide de ti y de mí? Porque déjame decirte algo, y es una reflexión para mí en primer lugar. Dios nos pide más de lo que estamos haciendo hasta este momento.
Dios nos pide que demos el siguiente paso, porque es importante. Eso te lo voy a decir el próximo domingo, hermano. Voy a decirte cuál es tu posición en la Iglesia Bautista Eliasim y lo que espera tu pastor de ti y lo que tu pastor está dispuesto a hacer por ti. Por eso es importante que vengas el próximo domingo. Así que yo te pido que saliendo de aquí, no ahorita, pero saliendo de aquí, usa las redes sociales para invitar y forzar a otros a que estén aquí. Porque en muchos tú puedes ser influencia para que estén aquí. Y Dios espera que hagamos la diferencia. Dios nos dice, iglesia, esfuércense en la gracia. Inclina tu rostro y oremos. Señor y Padre eterno, damos gracias en esta hora por la bendición que nos das de ser tus hijos. Gracias porque sigues depositando tu confianza en nosotros, Dios, creyendo que podemos hacer la diferencia, no por nuestra capacidad, sino por tu gracia. Ayúdanos a esforzarnos en esa gracia y entender el corazón de Pablo, y que podamos volcarnos, Dios, a sentir con tu corazón. Que podamos estar dispuestos a apropiarnos del premio del dolor, a esforzarnos, a estar dispuestos a sufrir, a compartir, y a ser esos varones y mujeres idóneos para que se nos pueda depositar el Evangelio de la gracia. Ayúdanos a estar dispuestos a no militar con los negocios de este mundo, ya que en todo lo que hagamos tu nombre sea glorificado. Porque en Cristo Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Y como parte importante de la gratitud a Dios y de lo que les compartía de la soberanía de Dios, de cómo Dios obra a pesar de las circunstancias que vivimos, hoy hay gozo en mi corazón, en nuestro corazón como familia, porque podemos poner a Leo en las manos de Dios. Y yo quisiera que el Leo pudiera traer a sus papás aquí arriba. No sé si alguien puede ir por Mila y me la trae. Y platicando con Porfirio, él me hacía ver algunas cosas, y el presentar a Leo en este momento del culto, un momento diferente al que normalmente lo presentamos, no es porque sea el nieto del pastor, sino porque hablando de la gracia de Dios, es un testimonial del poder de Dios sobre la vida de sus hijos. Y agradezco a la iglesia sus oraciones en favor de Natalia en el tiempo de gestación y de embarazo, porque a pesar de las circunstancias físicas que ella tenía, eso no impidió para que Leo pudiera venir bien. Y aún, y cuando estamos esperando los resultados de un estudio, estamos confiados en que Dios hará su voluntad en la vida de Leo. Y hay gratitud en nuestro corazón como familia. Sé que particularmente en el de Germán y en el de Nati, también obviamente en la vida de José y de Trini, al poder ser bendecidos con un varón más para el servicio de Dios. Amén. Y antes de orar por Leo, yo quiero decirte a ti, Germán, que obviamente Dios no manda hijos por accidente a los hogares, ¿no? Pero que es muy importante que tú como varón tomes el lugar de sacerdote. Pero más importante para ti, más importante que proveer económicamente para tu familia, sea el proveer espiritualmente para tu familia. Dios honra a los que le honran, y es mi deseo y oración que tú puedas tomar tu lugar de sacerdote y que puedas
como hemos orado y platicado tantas veces, ser lo que tu familia necesita en el ámbito espiritual, y lo económico será consecuencia de ello. Y quiero decirte a ti, Nati, que ya no eres aquella niña que cuestionaba, hacía berrinches y se chiflaba. Que ahora, a través de tu vida y de tu carácter, vas a poder formar a Mila y a Leo. Recuerda que Germán es el sacerdote, pero que tú eres la ayuda idónea de Germán, y como tal eres el primer contacto en la vida de tus hijos. Ambos son llamados de Dios, y mi oración es que ustedes dos atiendan a ese llamado, sin importar las circunstancias que los rodean. Amén. Nomás le falta la cuerera para ser tamaulipeco. Y damos gracias a Dios por la vida de este pequeño. Yo creo que la palabra de Dios es clara cuando dice: dejad que los niños se acerquen a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y es mi oración, así como le decía a Germán y a Nati, que ocupen su lugar. También que la iglesia sea el terreno propicio para que Leo pueda crecer, no solamente en estatura, aun cuando lo hayan catalogado como un bebé macrosómico, sino en gracia y en conocimiento. Y que pueda ver en cada uno de nosotros, particularmente en su hogar y en sus abuelos, esa gracia y ese amor de Dios. Voy a pedirles, iglesia, que podamos ponernos del pie para orar por Él. Señor y Padre eterno, damos gracias por la bendición que tenemos como iglesia y particularmente como familia, de ver tu mano y tu gracia en cada aspecto de nuestra vida, en cada pequeño que has depositado en los hogares y por los cuales hemos orado y pedido que seas con ellos. Pero particularmente en esta hora por Leo, Dios, para que tú lo tomes. Creo firmemente que tú estás preparando a Leo desde el vientre de Nati para ser un siervo tuyo, para aprender de su padre ese servicio, para aprender de sus abuelos esa devoción a ti, y para aprender de la iglesia una vida discipular. Que tus ángeles acampen a su alrededor. Lo ponemos en tus manos y reiteramos nuevamente nuestra gratitud al saber que los resultados de esos análisis están en el hueco de tu mano y que todo obrará para bien y para tu gloria. Sé con Germán, sé con Nati, y Padre, haz tu voluntad en ese hogar, y tu voluntad particularmente en la vida de Mila y en la vida de este pequeño. Que tus ángeles acampen a su alrededor y dales abundancia de paz y de verdad. Y tú recibes toda gloria, toda honra y todo honor a través de la vida y del ministerio que tienes para este pequeño. Porque en Cristo Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. En esta ocasión está Chelita. Chelita está de viaje. Si voy a pedirle a Marta que pueda pasar aquí de frente a recibir a Leo representando al cuarto de cuna. Y es responsabilidad del cuarto de cuna el poder ser el primer contacto que Leo tenga con la palabra de Dios, con el amor de Dios que se manifiesta y se enseña en esta iglesia. Pueden sentarse. Por supuesto damos gracias a Dios que Leo se está pareciendo más a su abuelo materno. Amén. Damos gracias a Dios y este es el momento de entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas.